¿Por qué la Virgen de Guadalupe eligió aparecer exactamente en ese lugar? ¿Por qué el cerro del Tepeyac y no cualquier otro punto del vasto territorio que los españoles acababan de conquistar? Y si te dijera que esa elección no fue casual, sino el primer movimiento de un plan que lleva casi 500 años desplegándose. La Ciudad de México, 22 millones de habitantes, una de las metrópolis más grandes del planeta. Caos, ruido, contaminación, tráfico interminable, pero también, según ciertas profecías, el punto más importante del mapa espiritual de América, el epicentro de algo que está por suceder. Hay quienes creen que esta ciudad fue marcada desde antes de la conquista, que el Tepeyac era sagrado mucho antes de que Guadalupe apareciera, y que esa aparición no cerró un ciclo, sino que abrió uno. Un ciclo que, según estas voces, está a punto de completarse, 2026. Esa fecha aparece una y otra vez cuando se habla de profecías guadalupanas. Y cuando se habla de 2026, la Ciudad de México aparece como el escenario central, el lugar donde todo converge. ¿Qué saben sobre esta ciudad que no te han contado? Quédate, porque lo que viene desafía todo lo que crees saber sobre este lugar. Antes de hablar de profecías, necesitas entender algo fundamental. La Ciudad de México no es una ciudad cualquiera. No se construyó donde se construyó por razones prácticas o económicas. Se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan, sobre el corazón del imperio más poderoso de Mesoamérica, sobre un lago que los aztecas consideraban el ombligo del mundo. Los conquistadores españoles arrasaron los templos, derribaron las pirámides, drenaron los lagos. Pero no pudieron borrar lo que ese lugar significaba. No pudieron eliminar la carga espiritual acumulada durante siglos de ceremonias, sacrificios y veneración. Solo la enterraron. La cubrieron con catedrales y palacios coloniales. Pero sigue ahí, debajo. ¿Entiendes lo que esto significa? La Ciudad de México está construida sobre capas de historia sagrada. Cada calle que pisas, cada edificio que ves, descansa sobre los huesos de una civilización que creía estar en el centro del universo. Y en cierto sentido, según las profecías, tenían razón. Ahora hablemos del Tepeyac, un cerro pequeño, insignificante a simple vista, ubicado al norte de lo que era Tenochtitlan. Pero para los pueblos originarios, ese cerro era todo menos insignificante. Era el santuario de Tonantzin, la madre de los dioses, la energía femenina primordial que sostenía la vida. Los peregrinos llegaban de todas partes del imperio para venerar a Tonantzin en el Tepeyac. Durante siglos, ese cerro fue un punto de conexión entre lo humano y lo divino, un lugar donde el velo entre los mundos era más delgado, donde las oraciones subían con más facilidad y las respuestas bajaban con más claridad. Cuando los españoles llegaron, intentaron erradicar ese culto. Prohibieron las ceremonias, destruyeron los altares, pero la devoción no desapareció. La gente seguía subiendo al Tepeyac en secreto, seguía buscando a la Madre Divina en ese lugar específico. Y entonces, en diciembre de 1531, apenas 10 años después de la caída de Tenochtitlan, ocurrió algo que cambió la historia. Una figura femenina apareció ante un indígena llamado Juan Diego. Se presentó como la madre del verdadero Dios. Habló en náhuatl, la lengua de los conquistados, y dejó su imagen impresa en un manto de fibra de maguey. ¿Coincidencia que apareciera exactamente en el Tepeyac? ¿Coincidencia que apareciera donde durante siglos se había venerado a la madre de los dioses? Las profecías dicen que no. Dicen que fue una elección deliberada, una reclamación de territorio sagrado,
Un mensaje que decía: este lugar sigue siendo especial, sigue siendo mío, sigue siendo el punto donde el cielo toca la tierra. Pero hay algo más que las profecías sugieren, algo que raramente se discute en público. La aparición de Guadalupe no fue solo un evento del pasado, fue una semilla plantada para el futuro, un marcador colocado en el mapa espiritual del mundo para un momento que todavía no había llegado. Según estas tradiciones, Guadalupe eligió el Tepeyac no solo por su historia previa, sino por su rol futuro, porque sabía que ese lugar, esa ciudad que crecería alrededor del cerro, se convertiría en el epicentro de eventos que sacudirían al mundo. Eventos que, según las profecías, están programados para manifestarse en torno a 2026. La Ciudad de México, desde esta perspectiva, no es solo el lugar donde Guadalupe apareció, es el lugar que ella preparó, el escenario que eligió para el acto final de un drama cósmico que lleva casi 5 siglos desarrollándose. ¿Suena exagerado? Tal vez, pero considera esto: la Basílica de Guadalupe, construida al pie del Tepeyac, es hoy el santuario mariano más visitado del planeta, más que Lourdes, más que Fátima, más que cualquier otro lugar de peregrinación cristiana en el mundo. 20 millones de personas llegan cada año. 20 millones de almas concentrando su fe, su esperanza, sus plegarias en un solo punto del mapa. ¿Qué representa esa cantidad de energía espiritual acumulada durante siglos? Las profecías sugieren que no es accidental, que cada peregrino que sube al Tepeyac, que cada vela encendida, que cada rosario rezado frente a la imagen está contribuyendo a algo mayor. Está cargando un lugar que, cuando llegue el momento, liberará toda esa energía acumulada, y ese momento, según las voces que hablan de estas cosas, está cerca, muy cerca. La Ciudad de México fue elegida antes de que existiera como tal. Fue marcada cuando todavía era un lago con una isla en el centro. Fue consagrada cuando Tonantzin recibía ofrendas en el Tepeyac, y fue confirmada cuando Guadalupe dejó su imagen en el ayate de Juan Diego. Todo apunta a este lugar. Todo converge aquí. Y 2026, según las profecías, es el año en que esa convergencia se hará evidente para quienes tengan ojos para ver. Pero la pregunta que deberías hacerte no es si esto es verdad o mentira. La pregunta es: ¿por qué tantas tradiciones, tantas voces, tantas profecías apuntan al mismo lugar y al mismo momento? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué vieron que nosotros no podemos ver? La Ciudad de México guarda secretos. El Tepeyac guarda secretos. Y algunos de esos secretos, si las profecías tienen razón, están a punto de revelarse. Ahora entremos en territorio más específico. ¿Qué dicen exactamente las profecías sobre la Ciudad de México y su rol en los eventos de 2026? ¿Qué tipo de escenarios describen? ¿Y por qué esta urbe caótica y superpoblada aparece como un lugar de importancia cósmica? Hay varias corrientes proféticas que mencionan a la Ciudad de México. No todas coinciden en los detalles, pero hay patrones que se repiten. Temas que aparecen una y otra vez. Imágenes que resuenan entre diferentes fuentes. La primera imagen es la de los signos en el cielo. Múltiples profecías hablan de fenómenos celestiales que serán visibles sobre la Ciudad de México antes o durante 2026. Luces inexplicables sobre el Tepeyac, formaciones de nubes que adoptarán formas reconocibles, eclipses, alineaciones, eventos astronómicos que tendrán una resonancia especial cuando se observen desde la capital mexicana. Estas profecías sugieren que el cielo sobre la Ciudad de México no es un cielo cualquiera, es un cielo vigilado, monitoreado por fuerzas que la ciencia no reconoce, pero que las tradiciones espirituales dan por sentadas. Y cuando llegue el momento indicado, ese cielo hablará,
mostrará signos que no podrán ser ignorados ni explicados con teorías convencionales. ¿Han ocurrido ya algunos de estos signos? Hay quienes dicen que sí. Que las luces extrañas reportadas sobre la ciudad en los últimos años no son fenómenos atmosféricos, ni aviones, ni drones. Son preludios, ensayos generales de lo que viene. Pero la mayoría de la gente no presta atención. Está demasiado ocupada con el tráfico, con el trabajo, con sobrevivir el día a día. Y eso, según las profecías, es parte del plan. Los signos aparecen, pero solo los que están atentos los reconocen. La segunda imagen que se repite es la de las multitudes. Las profecías hablan de un momento en que la Ciudad de México será invadida por peregrinos de todo el continente. No una peregrinación normal, de las que ocurren cada diciembre para la fiesta de Guadalupe. Algo diferente, un llamado que llegará a millones de personas simultáneamente. Un impulso inexplicable de viajar a la capital mexicana, de estar presente en el Tepeyac, de ser testigo de algo que está por ocurrir. Estas profecías describen escenas que desafían la logística. Millones de personas convergiendo en una ciudad que ya está al borde del colapso con su población actual. Carreteras saturadas, aeropuertos desbordados, gente caminando durante días para llegar. Y sin embargo, según estas voces, todo fluirá. Habrá una organización invisible que guiará el proceso, una mano que ordenará el caos. ¿Suena imposible? La Basílica de Guadalupe ya recibe 10 millones de visitantes solo en los días cercanos al 12 de diciembre. 10 millones en una semana. Las profecías hablan de multiplicar esa cifra, de un evento sin precedentes en la historia de las peregrinaciones y de algo que sucederá cuando toda esa gente esté reunida. La tercera imagen es más compleja. Las profecías hablan de la Ciudad de México como refugio y como zona de prueba simultáneamente. Refugio porque quienes estén bajo la sombra del Tepeyac encontrarán protección en medio de las turbulencias que sacudirán al mundo. Zona de prueba porque la ciudad misma será sometida a sacudidas que pondrán a prueba la fe de sus habitantes. ¿Qué tipo de sacudidas? Las profecías mencionan varias posibilidades. Terremotos, porque la Ciudad de México está construida sobre un lago drenado, sobre terreno inestable, sobre fallas sísmicas que han demostrado su poder destructivo en el pasado. Crisis sociales, porque una metrópoli de 22 millones de personas con desigualdades extremas es un polvorín esperando una chispa. Confrontaciones entre fuerzas que representan diferentes visiones del futuro, porque la Ciudad de México es también el centro político de una nación dividida. Pero las profecías no hablan de estas pruebas como castigos. Hablan de ellas como procesos de purificación, como dolores de parto que preceden a un nacimiento. La Ciudad de México sufrirá, según estas voces, pero de ese sufrimiento emergerá algo nuevo, algo purificado, algo que no podría haber surgido sin pasar por el fuego. La cuarta imagen es la de la revelación. Varias profecías sugieren que algo relacionado con la imagen original de Guadalupe, la que está en la Basílica, se manifestará de forma perceptible en torno a 2026. No hay consenso sobre qué será exactamente. Algunos hablan de que la imagen mostrará cambios visibles, colores que se intensifican, detalles que aparecen donde antes no estaban. Una transformación sutil, pero innegable. Otros hablan de fenómenos asociados a la imagen, curaciones masivas que no podrán ser explicadas médicamente, mensajes recibidos por múltiples personas de forma simultánea, una presencia palpable que se sentirá en la basílica, tan densa que algunos no podrán sostenerse de pie, y otros hablan de algo más radical todavía,
de una manifestación directa, de Guadalupe haciéndose presente no solo en la imagen, sino de forma que todos puedan percibir. Una aparición colectiva que borrará las fronteras entre creyentes y escépticos, porque no será cuestión de fe, sino de experiencia directa. ¿Cuál de estas versiones es correcta? Las profecías no ofrecen certezas, solo insinuaciones, solo fragmentos de un rompecabezas que todavía no podemos armar por completo. Pero todas coinciden en algo. La Ciudad de México será el escenario, el Tepeyac será el punto focal y 2026 será el momento. La quinta imagen es la del rol continental. Las profecías no ven a la Ciudad de México como un caso aislado, la ven como el centro de una red que se extiende por toda América. Lo que ocurra en la capital mexicana repercutirá hacia el norte y hacia el sur. Será una señal para todo el continente, un detonante que activará procesos similares en otros lugares. Hay profecías que hablan de una conexión espiritual entre los principales santuarios marianos de América. Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, Luján en Argentina, Chiquinquirá en Colombia. Una red de puntos sagrados que vibrará al unísono cuando llegue el momento. Y la Ciudad de México, por ser el lugar de la aparición original, será el nodo principal, el punto desde donde partirá la onda que alcanzará a todos los demás. ¿Estamos preparados para algo así? Probablemente no. La vida cotidiana en la Ciudad de México no da muchas señales de estar al borde de eventos trascendentales. La gente trabaja, come, duerme, se queja del metro, maldice el tráfico, sigue adelante como puede, pero las profecías advierten que precisamente así será, que el momento llegará cuando menos se espere, que la ciudad estará ocupada en sus asuntos mundanos cuando el cielo decida hablar, y entonces todo cambiará, o al menos eso es lo que las profecías prometen. Hay una palabra que aparece repetidamente cuando se estudian las tradiciones esotéricas relacionadas con el Tepeyac. Una palabra que la Iglesia oficial evita pero que circula en otros ámbitos. Esa palabra es portal. ¿Qué significa que el Tepeyac sea un portal? No hablamos de ciencia ficción, no hablamos de agujeros de gusano ni de puertas dimensionales como las de las películas. Hablamos de algo más sutil, pero igualmente poderoso, un punto en el espacio donde las barreras entre diferentes niveles de realidad son más permeables, donde la comunicación entre lo visible y lo invisible fluye con mayor facilidad. Donde lo que en otros lugares requiere grandes esfuerzos, aquí ocurre casi naturalmente. Las tradiciones indígenas ya sabían esto antes de la conquista. Por eso veneraban a Tonantzin en ese cerro específico. No porque fuera el más alto ni el más hermoso, sino porque algo en ese lugar facilitaba el contacto con lo sagrado. Los chamanes, los sacerdotes, los buscadores espirituales de Mesoamérica peregrinaban al Tepeyac porque ahí podían hacer lo que en otros lugares era imposible. Ahí el cielo escuchaba con más claridad. Ahí las respuestas llegaban con menos interferencia. Cuando Guadalupe apareció en ese mismo lugar, según las profecías, no estaba descubriendo un portal, estaba reclamándolo, estaba poniendo su sello sobre un punto de poder que ya existía desde tiempos inmemoriales. Estaba diciendo, esto ahora me pertenece, y a través de mí pertenece a quienes busquen refugio bajo mi manto. Pero un portal no es una puerta estática. Un portal puede estar más o menos activo, dependiendo de factores que no siempre comprendemos. Ciclos cósmicos, alineaciones planetarias, acumulación de energía espiritual, estados de conciencia colectiva. Hay momentos en que un portal está relativamente dormido, funcionando a baja potencia. Y hay momentos en que despierta, cuando su actividad se intensifica y lo que antes era un susurro se convierte en un rugido.
Las profecías sugieren que el Tepeyac está entrando en una de esas fases de activación, que a medida que nos acercamos a 2026, el portal se está abriendo más, que la conexión entre lo visible y lo invisible está fortaleciéndose, y que quienes visiten el cerro en los próximos años experimentarán cosas que generaciones anteriores no experimentaron. ¿Qué tipo de experiencias? Los testimonios ya existen, aunque rara vez llegan a los medios. Personas que visitan la basílica y sienten una presencia abrumadora que los lleva a las lágrimas sin saber por qué. Peregrinos que reciben mensajes en sueños después de subir al Tepeyac, mensajes que luego resultan proféticos. Enfermos que llegan a pedir sanación y experimentan remisiones que sus médicos no pueden explicar. Estos fenómenos han ocurrido siempre en el Tepeyac, pero las profecías dicen que van a intensificarse, que lo que antes era excepcional se volverá frecuente. Que el portal, al abrirse más, permitirá que más personas tengan acceso a experiencias que antes estaban reservadas para unos pocos. Y esto nos lleva al papel que las profecías asignan a la Ciudad de México en el nuevo ciclo. Si el Tepeyac es el portal y 2026 marca su apertura plena, ¿qué ocurre después? ¿Qué rol juega la capital mexicana cuando el ciclo viejo termine y el nuevo comience? Las respuestas varían, pero convergen en una idea central. La Ciudad de México se convertirá en un centro espiritual de importancia global, no por sus instituciones religiosas oficiales, no por sus templos ni sus jerarquías, sino por algo más orgánico, más espontáneo, más difícil de controlar. Las profecías hablan de movimientos que surgirán desde la base, comunidades que se formarán alrededor de la devoción guadalupana, pero que irán más allá de las formas tradicionales. Liderazgos nuevos, no necesariamente sacerdotes ni monjas, sino personas comunes que habrán sido tocadas por experiencias en el Tepeyac y que sentirán el llamado de compartir lo que recibieron. Estos movimientos, según las profecías, tendrán un carácter misionero. No se quedarán en la Ciudad de México. Se expandirán hacia el resto de América Latina, hacia Estados Unidos, hacia Europa, hacia lugares donde la fe se ha enfriado y la búsqueda espiritual ha perdido rumbo. Llevarán un mensaje que no será exactamente el mensaje de la Iglesia institucional, aunque tampoco lo contradirá abiertamente. Será algo nuevo, una síntesis que tomará elementos de la tradición, pero los expresará de formas que hablen al corazón del ser humano contemporáneo. La Ciudad de México, desde esta perspectiva, se convertirá en una especie de nueva Jerusalén americana, el punto de referencia espiritual para un continente que busca su identidad sagrada, el lugar al que peregrinarán no solo los devotos tradicionales, sino también los buscadores de todas las tradiciones, los que sienten que algo falta en sus vidas, pero no saben qué. Los que intuyen que hay más de lo que los ojos ven, pero no encuentran dónde buscarlo. ¿Suena utópico? Las profecías no lo presentan como algo fácil ni automático. Hablan de resistencias, de fuerzas que intentarán bloquear este proceso, de poderes establecidos, tanto religiosos como seculares, que se sentirán amenazados por un movimiento espiritual que no pueden controlar. Habrá conflictos, habrá persecuciones sutiles y no tan sutiles. Habrá momentos en que parezca que todo está perdido, pero las profecías también dicen que esas resistencias no prevalecerán, que el portal está abriéndose y nadie puede cerrarlo, que la energía acumulada durante casi 5 siglos de peregrinaciones al Tepeyac está a punto de liberarse, y cuando eso ocurra, ningún poder terrenal podrá detenerla. La Ciudad de México será el epicentro de ese terremoto espiritual, el punto desde donde las ondas se expandirán hacia todas direcciones, el lugar donde lo viejo morirá
y lo nuevo nacerá, no porque sus habitantes sean mejores o más santos que los de otras ciudades, sino porque así fue decidido hace casi 500 años, cuando una mujer vestida de sol eligió un cerro insignificante al norte de una ciudad en ruinas para dejar su imagen y su promesa. Esa promesa, según las profecías, está a punto de cumplirse. Y 2026 es el año en que el cumplimiento comenzará a hacerse visible. ¿Estás listo para ser testigo? ¿Estás listo para lo que la Ciudad de México está a punto de revelar? Las profecías dicen que no importa si te sientes listo o no. El momento llegará igual, y cuando llegue, todo lo que creías saber sobre esta ciudad, sobre Guadalupe, sobre el futuro de América, tendrá que ser reconsiderado. El Tepeyac espera, el portal se está abriendo, y la Ciudad de México, esa metrópoli caótica y contaminada que parece lo menos sagrado del mundo, está a punto de demostrar que las apariencias engañan, que debajo del ruido hay silencio, que debajo del caos hay orden, y que debajo de millones de vidas cotidianas late un corazón que lleva siglos preparándose para este momento. Has escuchado lo que pocos se atreven a decir sobre la Ciudad de México, no la versión turística, no la versión oficial, la versión que circula en círculos cerrados, en retiros silenciosos, en conversaciones que se detienen cuando alguien extraño se acerca. La Ciudad de México no es solo una capital, es un epicentro, un punto marcado en el mapa espiritual del mundo hace casi 500 años, un lugar elegido para ser escenario de algo que todavía no ha terminado de ocurrir. El Tepeyac no es solo un cerro, es un portal, una puerta entre mundos que está abriéndose más con cada día que pasa, un lugar donde las reglas ordinarias no aplican y donde lo imposible tiene permiso de manifestarse. Y 2026 no es solo un año, es una fecha que aparece una y otra vez cuando se habla de profecías guadalupanas. Un punto de convergencia hacia el que todo parece dirigirse. Un momento en que la Ciudad de México revelará su verdadero rostro. Tal vez vivas en esta ciudad, tal vez la hayas visitado alguna vez, tal vez solo la conozcas por fotos y noticias, no importa. Lo que está por suceder aquí te afectará estés donde estés, porque cuando el epicentro se sacuda, las ondas llegarán a todas partes. Ahora sabes lo que otros ignoran. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? Comparte este video, porque hay secretos que merecen salir a la luz, y este es uno de ellos.